Imagínate esto. Estás tumbada sobre un colchón de paja en una cabaña de piedra con corrientes de aire en Yorkshire, Inglaterra, en el invierno de 1347 después de Cristo. El viento aúlla a través de las grietas de las paredes de madera, y tu aliento forma pequeñas nubes en el aire gélido a tu lado. La mano callosa de tu marido encuentra la tuya bajo la áspera manta de lana. Pero este momento de ternura se ve interrumpido por la tos húmeda de tu suegra, que duerme a apenas 1 metro de distancia en su propio jergón. Más allá, tus 2 hijos pequeños se revuelven inquietos en la cama compartida. Y en un rincón, la cerda preñada que alimentará a tu familia durante la primavera gruñe suavemente en su corral. Esto es intimidad en el mundo medieval. Momentos robados entre los ronquidos de los familiares, susurros cariñosos enmascarados por el crepitar de las brasas moribundas, y la constante consciencia de que cada gesto, cada roce, cada respiración es presenciado por alguien. La privacidad, tal como la entendemos hoy, simplemente no existía. El concepto mismo habría sido tan extraño para un campesino del siglo XIV como volar a la luna. La vivienda de una sola habitación donde yace albergó a unas 8 o 10 personas a lo largo de 3 generaciones. El anciano padre de su esposo ocupa el lugar de honor más cercano al hogar, pues sus articulaciones artríticas requieren calor. El hermano soltero duerme en el suelo junto a la puerta, listo para defender la casa. 2 sirvientes, si tienes la suerte de poder permitírselo, se acurrucan en el granero con los animales cuando el tiempo lo permite. Pero durante los meses más duros, también se apiñan en este espacio apenas más grande que la habitación de un apartamento moderno. Sin embargo, de alguna manera, dentro de este laberinto de humanidad, las parejas casadas encontraron maneras de expresar su amor, concebir hijos y mantener los lazos que unían a las familias. Los métodos que desarrollaron surgieron de la necesidad. Se perfeccionaron a lo largo de generaciones y se transmitieron mediante instrucciones susurradas de madre a hija, y de padre a hijo. La arquitectura de los hogares medievales reflejaba esta realidad. Incluso entre los ricos, el gran salón servía como espacio común donde se reunía toda la familia. El señor y la señora podían retirarse a una habitación privada y soleada. Pero incluso estas habitaciones solían albergar a varios miembros de la familia. La evidencia arqueológica de las casas solariegas del siglo XIII en Inglaterra revela que la mayoría de los dormitorios contenían varias camas, a veces separadas únicamente por tapices colgantes o biombos de madera. En la cabaña campesina, el espacio era aún más preciado. La única habitación servía de cocina, taller, comedor y dormitorio. La chimenea proporcionaba la única fuente de calor y luz, convirtiéndola en el punto de encuentro natural para todas las actividades. El mobiliario era mínimo, quizás una mesa desmontable cuando no se usaba, algunos taburetes y las preciadas camas que representaban una inversión considerable para la mayoría de las familias. La cama en sí era una maravilla de la ingeniería medieval, diseñada no para la comodidad, sino para la supervivencia. La estructura se construía a cierta altura del suelo para evitar corrientes de aire y roedores. El colchón, un término generoso para lo que a menudo era poco más que un saco lleno de paja, plumas o trapos, se cubría con la tela que la familia podía permitirse. Los ricos podían tener sábanas de lino, mientras que los pobres se conformaban con lana áspera o cáñamo. Varias familias solían poseer un solo juego de sábanas, que se lavaba quizás una vez al mes si había agua disponible. Pero las limitaciones físicas eran solo una parte del desafío. La sociedad medieval operaba según estrictas jerarquías sociales y códigos de conducta que regían todos los aspectos de la vida cotidiana. La Iglesia enseñaba que el deseo sexual era pecaminoso, que solo debía satisfacerse dentro del matrimonio y solo con fines procreadores. Las demostraciones públicas de afecto estaban mal vistas, y se esperaba que las relaciones maritales se mantuvieran con discreción y modestia. Estas restricciones morales creaban una compleja red de reglas tácitas y comunicaciones sutiles. Una pareja casada podía manifestar sus intenciones con gestos aparentemente inocentes, una caricia prolongada al pasarse una taza de cerveza, una mirada significativa a través del hogar o un comentario susurrado sobre revisar a los animales en el establo. Estos mensajes codificados debían ser interpretados correctamente por el destinatario, permaneciendo invisibles a la atenta mirada de padres, hermanos y sirvientes. La sincronización de los momentos íntimos requería una cuidadosa coreografía. La mayoría de los hogares seguían un ritmo marcado por las estaciones y las exigencias de la vida agrícola. Durante la cosecha, cuando todos trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer,
El agotamiento solía imponerse al deseo. El invierno traía consigo sus propios desafíos, el frío que hacía peligroso desvestirse, la oscuridad temprana que reducía todas las actividades a unas pocas y preciosas horas junto al fuego, y la estrechez de miras que hacía que cualquier sonido fuera audible para los familiares que dormían. La primavera ofrecía las mejores oportunidades para la privacidad. Con la llegada del calor y la prolongación de los días, las parejas podían escaparse a los campos con el pretexto de revisar las cosechas o recolectar hierbas. El bosque proporcionaba rincones apartados para reuniones clandestinas, aunque estas excursiones conllevaban riesgos, bandidos, animales salvajes y la constante amenaza de ser descubiertos por vecinos que pudieran chismear o denunciar comportamientos sospechosos a las autoridades locales. El verano trajo consigo su propio ritmo de oportunidades y limitaciones. Las largas jornadas de trabajo agrícola implicaban que las parejas podían encontrarse solas en los campos, durante el calor del mediodía, mientras otros buscaban sombra. Pero la temporada de cosecha también trajo consigo más trabajadores, jornaleros, familiares de pueblos vecinos y trabajadores migrantes, lo que abarrotaba aún más los ya de por sí reducidos espacios habitables. El calendario eclesiástico impuso restricciones adicionales a las relaciones íntimas. La Iglesia católica medieval designó numerosos días festivos, días de ayuno y periodos de penitencia durante los cuales las relaciones maritales estaban prohibidas. El Adviento, la Cuaresma y las semanas que rodeaban las principales festividades religiosas eran periodos de abstinencia obligatoria. Incluso dentro del matrimonio, se esperaba que las parejas se abstuvieran de tener relaciones sexuales los miércoles, viernes y domingos, dejando solo 4 días a la semana en los que la intimidad estaba permitida religiosamente. El embarazo trajo consigo sus propios desafíos y oportunidades. La doctrina de la Iglesia decretaba que las relaciones sexuales debían cesar una vez que la mujer estaba visiblemente embarazada, y el periodo de purificación tras el parto, normalmente de 40 días, restringía aún más la intimidad. Sin embargo, estos mismos periodos de celibato forzado creaban una anticipación y un anhelo que intensificaban el reencuentro. La partera desempeñaba un papel crucial en la gestión de estos aspectos íntimos de la vida matrimonial. A menudo era la única persona de la comunidad con un conocimiento detallado de la anatomía femenina y los ciclos reproductivos. Sus consejos sobre el momento, la posición y la anticoncepción eran buscados en secreto por mujeres que no se atrevían a hablar abiertamente de estos asuntos. La presencia de la partera en el hogar durante el parto también brindaba una de las pocas oportunidades para conversaciones francas sobre la intimidad conyugal, mantenidas en susurros mientras el esposo y los familiares masculinos de la parturienta esperaban ansiosos afuera. Los hijos representaban quizás el mayor desafío para la privacidad conyugal. En la mayoría de los hogares medievales, los niños dormían en la misma habitación que sus padres hasta bien entrada la adolescencia. El concepto de dormitorios separados para niños era desconocido, salvo entre las personas muy adineradas. Los niños pequeños a menudo ignoraban los momentos íntimos de sus padres. Pero los niños mayores planteaban un problema más delicado. La solución fue un sistema educativo complejo y una ignorancia deliberada. Los niños aprendieron a dormir profundamente, a ignorar ciertos sonidos y movimientos, y a comprender que algunas actividades eran exclusivas de los adultos. Los padres desarrollaron técnicas para minimizar los movimientos y maximizar el silencio, llevando su vida íntima en un espacio más pequeño que un susurro. Las cortinas de cama de la iglesia cumplían múltiples funciones además de brindar calidez y privacidad. Estas pesadas telas, a menudo el artículo más caro en una casa campesina, creaban una barrera psicológica que permitía a las parejas imaginarse solas incluso rodeadas de familiares. Las cortinas amortiguaban el sonido y bloqueaban la visión, creando un espacio de relativa intimidad dentro del espacio común. Pero incluso en este espacio cerrado, las parejas debían afrontar los desafíos físicos de la vida medieval. Cuerpos sin lavar durante semanas o meses, ropa que servía tanto de día como de noche, y la constante presencia de insectos y alimañas convertían la intimidad física en un asunto cuidadosamente orquestado. El lujo del baño se reservaba para ocasiones especiales, quizás una vez al mes para los ricos, con mucha menos frecuencia para los pobres. Los ritmos estacionales de la vida medieval creaban patrones naturales de intimidad. Las noches de invierno eran largas y frías, lo que convertía el calor compartido del lecho conyugal en una necesidad práctica tanto como en un deseo emocional. La primavera traía consigo la renovación de la vida y la energía tras las dificultades del invierno. El verano ofrecía oportunidades para la privacidad al aire libre,
Mientras que las celebraciones de la cosecha en otoño proporcionaban raros momentos de alegría y relajación en comunidad, las presiones económicas también influían en las relaciones íntimas. En tiempos de escasez, las exigencias físicas de la supervivencia podían abrumar las necesidades emocionales. El hambre, el frío y el agotamiento eran poderosos atenuadores del deseo. Por el contrario, los periodos de relativa prosperidad tras una buena cosecha o una exitosa aventura comercial podían traer energía renovada y optimismo que se traducían en relaciones más afectuosas. El papel del alcohol en la intimidad medieval es innegable. En muchas zonas, la cerveza y la ale eran más seguras que el agua, lo que hacía que la intoxicación leve fuera un estado común. Las celebraciones nupciales, las fiestas de la cosecha y las festividades religiosas brindaban a las parejas la oportunidad de relajar sus restricciones habituales bajo la influencia del alcohol. Aunque estas mismas ocasiones solían traer a familiares e invitados a las ya abarrotadas viviendas, los patrones migratorios estacionales de la vida medieval creaban oportunidades adicionales de privacidad. Durante los meses de verano, muchas familias enviaban a su ganado a pastar en pastos lejanos, lo que obligaba a los pastores a dormir en los campos. Los jóvenes podían pasar semanas viajando a mercados o ferias, reduciendo temporalmente la población familiar. Estas ausencias creaban breves periodos de relativa soledad para las parejas casadas. Las realidades económicas de la vida medieval implicaban que muchas parejas retrasaban el matrimonio hasta los 20 o 30 años, cuando ya habían acumulado suficientes recursos para formar sus propios hogares. Esta gratificación tardía generaba una intensa anticipación y un deseo que debían gestionarse cuidadosamente dentro de los límites de la moral cristiana y las expectativas sociales. Los matrimonios concertados eran la norma en todas las clases sociales, aunque el grado de participación familiar variaba. Incluso en las uniones concertadas, se esperaba que las parejas desarrollaran afecto y compatibilidad con el tiempo. La intimidad que se desarrollaba en estas relaciones solía ser más profunda y duradera que los apasionados romances celebrados en la literatura medieval, precisamente porque se forjaba en el crisol de las dificultades compartidas y la dependencia mutua. El marco legal del matrimonio medieval otorgaba a los esposos una autoridad significativa sobre el cuerpo y el comportamiento de sus esposas. El derecho canónico exigía que las esposas se sometieran a las exigencias sexuales de sus esposos, limitándolas a una frecuencia y un propósito razonables. Estas expectativas contradictorias creaban tensión y ambigüedad que las parejas debían gestionar en privado. La comprensión medieval de la sexualidad femenina estuvo fuertemente influenciada por los textos médicos clásicos y la teología cristiana. Se creía que las mujeres eran naturalmente más lujuriosas que los hombres, lo que requería vigilancia y control constantes. Sin embargo, los mismos textos reconocían que el placer femenino era necesario para la concepción, creando una compleja red de deseo y culpa que permeaba las relaciones íntimas. La práctica del atado, en la que se permitía a las parejas de novios dormir en la misma cama completamente vestidas y, a veces, atadas, demuestra los elaborados métodos que la sociedad medieval desarrolló para gestionar el deseo sexual dentro de los límites morales. Esta práctica, común en el norte de Europa, permitía a los jóvenes experimentar la cercanía física mientras, en teoría, preservaban su virginidad. La anticoncepción, aunque oficialmente condenada por la Iglesia, se practicaba en toda la Europa medieval. Las mujeres transmitían el conocimiento de hierbas y técnicas que podían prevenir el embarazo o interrumpirlo prematuramente. Esta red clandestina de sabiduría femenina operaba en conversaciones susurradas entre madres e hijas, parteras y pacientes, creando un sistema paralelo de conocimiento que desafiaba la doctrina religiosa oficial. El concepto medieval del amor cortés, popularizado en la literatura y la canción, creó una visión idealizada de las relaciones románticas que guardaba poca similitud con la realidad de la vida matrimonial. Estas fantasías literarias sirvieron tanto de inspiración como de tormento para las parejas que intentaban encontrar el amor dentro de las limitaciones de su vida cotidiana. La evolución arquitectónica de las viviendas medievales reflejó un cambio de actitud hacia la privacidad y la intimidad, el desarrollo gradual de dormitorios separados, la adición de chimeneas que permitían calentar varias habitaciones y el creciente uso de vidrio en las ventanas, contribuyeron a la posibilidad de una vida más íntima y privada. Sin embargo, estas mejoras se limitaron a los ricos y se produjeron lentamente a lo largo de varios siglos. La peste negra de 1347 a 1351 alteró radicalmente la dinámica de los hogares medievales.
La pérdida masiva de población significó que las familias sobrevivientes a menudo contaban con más espacio y recursos que sus predecesoras. El impacto psicológico de la muerte generalizada también cambió las actitudes hacia el placer y la intimidad, ya que las personas buscaban consuelo y conexión ante la mortalidad. Los movimientos de reforma religiosa a lo largo del periodo medieval crearon presiones adicionales sobre las relaciones íntimas. El auge del cristianismo místico, con su énfasis en el matrimonio espiritual y el celibato, creó nuevos modelos de relación que desafiaron las nociones tradicionales de intimidad conyugal. Algunas parejas intentaron vivir como hermanos espirituales, renunciando a las relaciones físicas pero manteniendo los vínculos emocionales. El sistema gremial que dominaba la vida urbana medieval creó nuevos patrones de organización doméstica. Los maestros artesanos, sus esposas, oficiales y aprendices solían vivir y trabajar en el mismo edificio, creando complejas jerarquías de autoridad e intimidad. La esposa del maestro podía verse responsable de gestionar las necesidades emocionales y físicas de los jóvenes, lejos de sus familias, mientras preservaba su propia relación matrimonial. La comprensión medieval del tiempo difería significativamente de nuestra concepción moderna. Sin relojes, los ritmos diarios estaban determinados por el sol, las campanas de las iglesias y los ciclos naturales de trabajo y descanso. Esta visión orgánica del tiempo creaba oportunidades para la intimidad espontánea, pero también dificultaba la planificación de momentos privados con antelación. El papel de la música y la narración en la intimidad medieval es innegable. Estas prácticas culturales compartidas proporcionaban entretenimiento y un medio de conexión emocional, integrando la intimidad en la vida cotidiana. En un mundo sin entretenimiento escrito, las parejas solían compartir canciones, poemas e historias como formas de conexión emocional. La tradición Vic de baladas románticas proporcionó un vocabulario para expresar sentimientos que, de otro modo, habrían permanecido en el olvido. La cocina medieval, con su hogar central y sus instalaciones de cocina comunitaria, era a menudo el corazón de la intimidad doméstica. Las parejas que trabajaban juntas preparando comidas, compartiendo sabores y gestionando la compleja logística de alimentar a una familia numerosa desarrollaron una comunicación silenciosa y una coordinación física que se traducía en sus momentos privados. El ritual de acostarse en un hogar medieval era una compleja coreografía que involucraba a varios miembros de la familia. El orden en que se acostaban, la disposición de la ropa de cama y el cuidado del fuego extinguido requerían coordinación y comprensión. Dentro de esta rutina, las parejas debían encontrar momentos de intimidad sin interrumpir el ritmo del hogar. El concepto medieval de hospitalidad exigía a las familias acoger a viajeros e invitados en sus hogares, a menudo durante periodos prolongados. Estos visitantes comprimían aún más el ya limitado espacio y creaban dificultades adicionales para mantener la privacidad conyugal. Las obligaciones de hospitalidad a veces prevalecían sobre las necesidades de la pareja, poniendo a prueba la solidez de su relación. Las celebraciones estacionales de la vida medieval, festivales de la cosecha, festividades religiosas y eventos relacionados con el ciclo vital, brindaban oportunidades excepcionales para que la comunidad relajara las restricciones sociales habituales. Estas celebraciones solían incluir bailes, bebidas y rituales de cortejo que permitían a las parejas casadas expresar su afecto con mayor franqueza de lo habitual. La concepción medieval del matrimonio como sacramento implicaba que las relaciones íntimas tenían dimensiones, tanto espirituales como físicas. Este marco teológico proporcionaba a las parejas un lenguaje para hablar de su relación que trascendía la mera atracción física, creando posibilidades para una conexión emocional más profunda. La práctica de las peregrinaciones ofrecía a las parejas medievales oportunidades únicas de privacidad e intimidad. El viaje a los lugares sagrados a menudo requería semanas o meses de viaje, durante los cuales las parejas podían experimentar un grado de libertad de la supervisión familiar y comunitaria, algo imposible en su vida diaria. Las dificultades compartidas y las experiencias espirituales de la peregrinación a menudo fortalecían los lazos matrimoniales. El tratamiento de la violencia doméstica y la violación conyugal en los sistemas legales medievales revela la compleja dinámica de poder en las relaciones íntimas. Si bien se esperaba que las esposas se sometieran a sus esposos, existían límites reconocidos para el comportamiento aceptable. El papel de la comunidad en la vigilancia de estos límites creó presiones adicionales sobre las parejas para mantener la apariencia de una relación armoniosa. La comprensión medieval de las enfermedades mentales y los trastornos emocionales tuvo importantes implicaciones para las relaciones íntimas.
Afecciones que podríamos reconocer como depresión, ansiedad o trauma se atribuían a menudo a causas espirituales o desequilibrios en los humores corporales. Las parejas que afrontaban estos desafíos debían afrontarlos sin terapias modernas ni intervenciones farmacológicas. El papel de la familia extensa en los hogares medievales creó complejas redes de alianzas y obligaciones que influían en las relaciones íntimas. La relación de la esposa con su suegra, las responsabilidades del esposo con sus hermanos y la presencia de parientes solteros moldeaban la dinámica de la intimidad conyugal. La práctica medieval del acogimiento familiar, enviar a los niños a criarse en otros hogares, creó complicaciones adicionales para la intimidad parental. Los padres debían equilibrar sus necesidades emocionales con las exigencias prácticas de la educación y el desarrollo de sus hijos, a menudo tomando decisiones dolorosas sobre la separación y la reunificación. La importancia económica del matrimonio en la sociedad medieval implicaba que las relaciones íntimas siempre estaban arraigadas en redes más amplias de propiedad, herencia y obligaciones sociales. Las parejas debían compaginar sus deseos personales con las expectativas familiares y las normas de la comunidad. La comprensión medieval del cuerpo y sus funciones influyó en las relaciones íntimas de maneras difíciles de comprender para la gente moderna. La falta de privacidad para las funciones corporales básicas, el carácter comunitario de las prácticas de higiene y los diferentes estándares de pudor moldearon la forma en que las parejas experimentaban la intimidad física. El papel de los padrinos y las relaciones espirituales en la sociedad medieval crearon niveles adicionales de obligación social que influían en las relaciones íntimas. Estos vínculos cuasifamiliares ampliaron la red de personas que podían tener intereses legítimos en la vida privada de la pareja. La práctica medieval de la música áspera, la humillación pública organizada por la comunidad contra las parejas que violaban las normas sociales, creó poderosos incentivos para mantener la apariencia de un comportamiento marital apropiado. Este sistema de vigilancia comunitaria implicaba que las relaciones íntimas nunca eran verdaderamente privadas, ni siquiera dentro del hogar. Los ritmos estacionales de la vida religiosa medieval crearon patrones naturales de intimidad y abstinencia que las parejas debían gestionar. La enseñanza de la Iglesia de que ciertos momentos eran más apropiados para las relaciones maritales creó un complejo calendario de obligaciones espirituales y físicas. La comprensión medieval de la concepción y el embarazo influyó en las relaciones íntimas de maneras que reflejaban tanto la ignorancia científica como la convicción teológica. La creencia de que los pensamientos y las experiencias maternas podían influir en el feto generó presiones adicionales sobre las mujeres embarazadas y sus esposos. La práctica de la nodriza entre los ricos planteaba desafíos singulares para la intimidad conyugal. La decisión de entregar a un bebé a una nodriza solía estar motivada por el deseo de reanudar las relaciones maritales más rápidamente, pero también generaba complicaciones emocionales y obligaciones sociales que afectaban la vida privada de la pareja. La comprensión medieval del duelo y el luto influyó profundamente en las relaciones íntimas. Las altas tasas de mortalidad infantil obligaban a las parejas a menudo a afrontar las consecuencias emocionales de la pérdida, manteniendo al mismo tiempo su conexión física y emocional. El rol del sirviente en los hogares medievales creaba dinámicas complejas de autoridad e intimidad. La presencia de personal doméstico que podía presenciar momentos privados, la necesidad de mantener límites adecuados con los jóvenes sirvientes y las dificultades prácticas de gestionar las tareas domésticas influían en la forma en que las parejas vivían su vida privada. La práctica medieval de concertar un nuevo matrimonio tras la muerte del cónyuge planteaba desafíos únicos para el desarrollo de nuevas relaciones íntimas. Las viudas y los viudos debían afrontar las complejidades emocionales de forjar nuevos vínculos, al tiempo que honraban la memoria de sus parejas fallecidas. Finalmente, la comprensión medieval del pecado y la redención influyó en las relaciones íntimas creando tanto restricciones como posibilidades. Las parejas recurrieron a este marco para encontrar esperanza y significado incluso dentro de las limitaciones de su mundo. La creencia de que la intimidad marital podía santificarse mediante la intención y el comportamiento adecuados, proporcionó a las parejas un marco teológico para comprender su relación física. El papel de la confesión en la vida espiritual medieval implicaba que las relaciones íntimas estaban sujetas al escrutinio y la guía clerical. La exigencia de confesar los pecados sexuales a un sacerdote generaba presiones adicionales sobre las parejas para que se ajustaran a las expectativas religiosas, manteniendo al mismo tiempo su vínculo privado.
La práctica medieval de la amistad espiritual, lazos emocionales intensos entre personas del mismo sexo, creó dinámicas complejas en los hogares que influyeron en las relaciones matrimoniales. Estas amistades proporcionaban canales de escape emocional que complementaban y, a veces, competían con los vínculos conyugales. La comprensión medieval del honor y la reputación influyó en las relaciones íntimas de maneras que trascendieron con creces el ámbito privado. La capacidad de una pareja para mantener una apariencia de conducta marital adecuada era esencial para su posición social y sus oportunidades económicas. Los patrones estacionales de la guerra medieval planteaban desafíos únicos para mantener las relaciones íntimas. La partida de los hombres a campañas militares, la llegada de soldados en busca de refugio y la constante amenaza de violencia influían en la forma en que las parejas vivían su vida privada. La práctica medieval del aprendizaje y el servicio creó dinámicas domésticas complejas que influyeron en las relaciones íntimas. La presencia de jóvenes de otras familias, las responsabilidades de los amos y las amas hacia sus hijos a su cargo y las complicaciones emocionales de las relaciones quasi parentals moldearon el contexto de la intimidad conyugal. La comprensión medieval de la vejez y sus efectos en las relaciones íntimas reflejaba tanto la realidad práctica como las expectativas culturales. La creencia de que el deseo sexual disminuía naturalmente con la edad proporcionaba a las parejas un marco para comprender los cambios en su relación física a lo largo del tiempo. El papel de la magia y las creencias populares en la cultura medieval influyó en las relaciones íntimas de maneras que a menudo entraban en conflicto con la enseñanza religiosa oficial. El uso de pociones de amor, amuletos de fertilidad y amuletos protectores creó marcos alternativos para comprender y gestionar la intimidad conyugal. La práctica medieval de la peregrinación creó oportunidades únicas para la intimidad espiritual y física. La experiencia compartida de la devoción religiosa, la libertad temporal de las restricciones sociales y las exigencias físicas del viaje influyeron en la forma en que las parejas se relacionaban durante estos viajes. La comprensión medieval de los sueños y su significado influyó en las relaciones íntimas de maneras que reflejaban tanto la comprensión psicológica como la convicción teológica. La creencia de que los sueños podían revelar la voluntad divina o la tentación demoníaca añadió nuevas capas de significado a las experiencias íntimas de las parejas. Las celebraciones estacionales de la vida medieval brindaban oportunidades excepcionales para que toda la comunidad relajara las restricciones sociales habituales. Estos festivales solían incluir rituales de cortejo, bailes y bebidas que permitían a las parejas casadas expresar su afecto con mayor franqueza de lo habitual. La práctica medieval de la dote y el precio de la novia creó marcos económicos para las relaciones íntimas que influyeron en la comprensión de las obligaciones mutuas entre las parejas. El intercambio de bienes y recursos en el matrimonio creó vínculos prácticos que complementaban las conexiones emocionales. El papel de las parteras en la sociedad medieval se extendía mucho más allá del parto, incluyendo la orientación sobre las relaciones íntimas. Estas mujeres solían servir como consejeras confidenciales para las parejas casadas, brindándoles consejos prácticos sobre anticoncepción, técnicas sexuales y armonía conyugal. La comprensión medieval de la relación entre la salud física y espiritual influyó en las relaciones íntimas de maneras complejas. La creencia de que la conducta sexual podía afectar tanto la salud física como el bienestar espiritual generó consideraciones adicionales para las parejas que gestionaban su vida privada. La práctica de dormir en común en los hogares medievales planteaba desafíos singulares para mantenerla intimidad conyugal. La necesidad de compartir la cama con hijos, familiares y sirvientes exigía a las parejas desarrollar sistemas de comunicación sutiles y una discreción excepcional. La comprensión medieval de la sexualidad femenina reflejaba tanto la ignorancia médica como la convicción teológica. La creencia de que las mujeres eran naturalmente más lujuriosas que los hombres creaba expectativas contradictorias que las parejas debían gestionar en sus relaciones privadas. El papel del chisme y la vigilancia comunitaria en la sociedad medieval implicaba que las relaciones íntimas siempre estaban sujetas al escrutinio público. La necesidad de mantener la reputación y el prestigio social generaba presiones adicionales sobre las parejas, para que se ajustaran a las expectativas de la comunidad. La práctica medieval del matrimonio de prueba, cohabitación antes de las ceremonias matrimoniales formales, creaba oportunidades únicas para que las parejas desarrollaran relaciones íntimas, manteniendo cierto grado de aceptación social. Estos acuerdos solían durar años antes de que se intercambiaran los votos matrimoniales formales.
Los ritmos estacionales de la vida agrícola medieval creaban patrones naturales de intimidad que reflejaban los ciclos de trabajo y descanso. La intensa labor de la cosecha, el relativo ocio del invierno y la renovación de la primavera influían en cómo las parejas vivían sus relaciones privadas. La comprensión medieval de la concepción y el embarazo influyó en las relaciones íntimas de maneras que reflejaban tanto la ignorancia científica como las expectativas culturales. La creencia de que la concepción requería placer femenino creó presiones y oportunidades únicas para las parejas que gestionaban su relación física. El papel de la familia extensa en los hogares medievales creó complejas redes de obligaciones y afecto que influían en las relaciones íntimas. La presencia de padres, hermanos y otros familiares exigía a las parejas equilibrar sus necesidades privadas con las responsabilidades familiares. La práctica medieval del acogimiento familiar y el aprendizaje planteaba desafíos singulares para mantener los vínculos familiares y las relaciones íntimas. La necesidad de enviar a los hijos a estudiar y formarse a menudo separaba a las parejas de sus hijos durante largos periodos. Los patrones estacionales de la observancia religiosa medieval creaban ritmos naturales de intimidad y abstinencia que las parejas debían gestionar. La designación por parte de la Iglesia de ciertos periodos como inapropiados para las relaciones matrimoniales exigía una cuidadosa sincronización y autocontrol. La comprensión medieval del cuerpo y sus funciones influyó en las relaciones íntimas de maneras difíciles de comprender para la gente moderna. La falta de privacidad para las funciones corporales básicas y la naturaleza comunitaria de las prácticas de higiene crearon desafíos únicos para mantener la conexión romántica. El papel de la música y la narración en la cultura medieval proporcionó a las parejas lenguajes para expresar afecto que trascendían las limitaciones de la vida cotidiana. La rica tradición de las baladas románticas y la práctica del amor cortés crearon marcos idealizados para comprender las relaciones íntimas. La práctica medieval del matrimonio concertado planteaba desafíos singulares para el desarrollo de relaciones íntimas dentro de marcos sociales preestablecidos. Las parejas debían compaginar sus deseos personales con las expectativas familiares y las normas de la comunidad. Las celebraciones estacionales de la vida medieval brindaban oportunidades excepcionales para que toda la comunidad relajara las restricciones sociales habituales. Estos festivales solían incluir bailes, bebidas y rituales de cortejo que permitían a las parejas casadas expresar su afecto con mayor franqueza. La comprensión medieval del pecado y la redención influyó en las relaciones íntimas creando tanto restricciones como posibilidades. La creencia de que la intimidad conyugal podía santificarse mediante la intención y el comportamiento adecuados proporcionó a las parejas un marco teológico para comprender su relación física. Y así, mientras el fuego se apaga en esa cabaña de Yorkshire en 1347 después de Cristo, y el viento sigue aullando a través de las paredes de madera, tú y tu esposo encuentran maneras de amarse que trascienden el hacinamiento y las miradas indiscretas. Su intimidad no se mide en horas robadas de privacidad, sino en la suave presión de dedos entrelazados bajo la áspera lana, en el aliento compartido que se mezcla con el aire frío, en la comprensión tácita de que este momento, por breve que sea, por mucho que lo haya presenciado, les pertenece solo a ustedes. El mundo medieval enseñó a sus habitantes que el amor, como la supervivencia, requería ingenio, paciencia y la aceptación de límites que parecerían imposibles para la sensibilidad moderna. Sin embargo, dentro de esas limitaciones, las parejas encontraron maneras de cultivar el afecto, crear familias y forjar vínculos que los sostuvieron durante vidas de dificultades inimaginables. Su intimidad no era la gran pasión de la literatura romántica, sino algo mucho más preciado, una llama silenciosa que ardía constantemente durante las largas noches de un mundo donde la privacidad era un lujo que pocos podían permitirse y el amor era una elección que se renovaba cada día en presencia de testigos que comprendían que algunos secretos debían guardarse. Algunos momentos estaban destinados a ser compartidos, y algunos vínculos eran lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a cualquier desafío que el mundo pudiera idear. Las técnicas que desarrollaron, los compromisos que asumieron y el amor que forjaron al margen de la vida en comunidad cuentan solo una parte de esta historia. Para entender verdaderamente cómo las parejas medievales navegaban la intimidad, debemos ahondar en las estrategias específicas que empleaban, los códigos tácitos por los que vivían y los extraordinarios esfuerzos que hacían para preservar algo sagrado en un mundo que no ofrecía ningún santuario. Consideremos el lenguaje de la intimidad medieval, no las palabras habladas, sino el elaborado sistema de gestos, miradas y comunicaciones sutiles que permitían a las parejas mantener su conexión bajo observación constante.
Una esposa podía rozar la mano de su esposo al pasarle el pan, manteniendo el contacto solo un instante más de lo necesario. Él podía responder ajustando su posición en el banco compartido, creando el menor espacio posible entre sus cuerpos, manteniendo la apariencia de decoro. Estas microcomunicaciones se desarrollaron a través de años de práctica y necesidad. Margaret de Clare, esposa de un noble menor en Gasters, en el siglo XIV, dejó una colección de cartas que revela la intrincada danza de la comunicación marital. En una carta a su hermana en 1356 después de Cristo, describe cómo ella y su esposo desarrollaron un sistema de frases codificadas que les permitía hablar de asuntos íntimos incluso en presencia de sus familiares. Un comentario sobre revisar los almacenes de grano implicaba un deseo de privacidad, mientras que una observación sobre el fuego que ardía abajo indicaba que las actividades de la noche debían posponerse. La arquitectura de las casas medievales se adaptó para facilitar estas comunicaciones encubiertas. Las camas solían colocarse de forma que permitieran un contacto visual sutil desde el otro lado de la habitación, manteniendo al mismo tiempo la distancia social adecuada. La ubicación de las posesiones más preciadas de la familia, iconos religiosos, tapices heredados o cruces de madera tallada, creaba puntos focales naturales que podían servir de referencia para la comunicación silenciosa. El arte de los juegos previos medievales era necesariamente diferente de los conceptos modernos de preparación romántica. La preparación física para la intimidad debía comenzar horas antes del encuentro mediante una serie de interacciones cada vez más íntimas, pero aún públicamente aceptables. Un esposo podía ayudar a su esposa con tareas que requerían proximidad, como ajustarle el velo, ayudarla a levantar objetos pesados o compartir la misma taza durante las comidas. Estos momentos de contacto físico legítimo servían para generar anticipación y conexión, a la vez que mantenían la aceptabilidad social. El papel de la observancia religiosa en este proceso es innegable. Las oraciones vespertinas oficiadas por el cabeza de familia brindaban una de las pocas oportunidades para que las parejas se arrodillaran juntas. Sus voces se unían en palabras familiares mientras sus cuerpos compartían el mismo espacio. El ritmo de la oración compartida creaba una sensación de unidad e intimidad que trascendía las limitaciones físicas de sus circunstancias. Los ritmos estacionales de la vida medieval crearon patrones naturales de intimidad que las parejas aprendieron a anticipar y aprovechar. La primavera no solo trajo consigo la renovación agrícola, sino también la oportunidad de trabajar juntas en el campo, con sus cuerpos moviéndose en armonía mientras sembraban semillas o cuidaban los cultivos jóvenes. Las exigencias físicas de este trabajo creaban motivos legítimos para el contacto cercano, la respiración agitada y la necesidad de quitarse la ropa exterior a medida que el día se hacía más cálido. El verano ofrecía la tentadora posibilidad de disfrutar de la privacidad al aire libre, pero también presentaba sus propios desafíos. La prolongación de las horas de luz implicaba que la verdadera oscuridad, la tradicional excusa para las actividades íntimas, llegaba más tarde y duraba menos horas. Las parejas tenían que aprender a encontrar intimidad en las horas del crepúsculo, cuando la familia se acomodaba para dormir, pero aún no había caído la oscuridad total. La temporada de cosecha creaba un conjunto único de oportunidades y obstáculos. Las intensas exigencias físicas de la recolección de cultivos a menudo dejaban a las parejas demasiado agotadas para una conexión íntima. Pero la naturaleza comunitaria del trabajo de la cosecha también creaba oportunidades para que las parejas se alejaran del grupo principal con el pretexto de revisar campos lejanos o recolectar cultivos específicos que crecían en lugares más apartados. La intimidad invernal era quizás la más difícil de gestionar. El frío, que hacía peligroso desvestirse, también convertía el calor compartido del lecho conyugal en una necesidad práctica. Las parejas aprendieron a encontrar placer en el simple acto de compartir el calor corporal, con su intimidad limitada por las múltiples capas de ropa que les protegían del frío intenso. La comprensión medieval del tiempo jugó un papel crucial en estas relaciones íntimas. Sin relojes mecánicos, el ritmo de la vida cotidiana estaba determinado por el sol, las campanas de las iglesias y los ciclos naturales de trabajo y descanso. Esta visión orgánica del tiempo implicaba que las parejas no podían programar momentos íntimos con precisión, pero también creaba oportunidades para la conexión espontánea. Cuando las circunstancias se alineaban inesperadamente, el sonido de las campanas de la iglesia que marcaban las horas también servía como sistema de comunicación para las relaciones íntimas. La campana de los señores al amanecer señalaba el comienzo del trabajo del día y el fin de la intimidad de la noche. La campana de vísperas al anochecer marcaba la proximidad del momento en que podrían ser posibles las actividades íntimas. Las parejas aprendían a interpretar estas señales orales como parte de la compleja coreografía de su vida privada.
La práctica medieval del baño comunitario creó oportunidades únicas para la intimidad conyugal. Si bien los baños de inmersión total eran lujos poco comunes, el ritual semanal de lavarse la cara y las manos proporcionaba a las parejas razones legítimas para tratarse el cuerpo con cuidado y atención. Ayudar a un cónyuge a lavarse el cabello o a limpiar zonas de difícil acceso se convirtió en una forma de servicio íntimo, práctico y emocionalmente significativo. La preparación de alimentos ofrecía otra vía para la conexión íntima. En un mundo donde el hambre era una amenaza constante, compartir alimentos preparados especialmente se convirtió en una forma de lenguaje de amor. Una esposa podía guardar las mejores porciones de carne para su esposo, o un esposo podía sorprender a su esposa con miel u otras exquisiteces raras obtenidas mediante el comercio. Estas expresiones de afecto basadas en la comida eran tanto aceptables en público como significativas en privado. La comprensión medieval del olor y su papel en la atracción creó capas adicionales de comunicación íntima. En un mundo donde bañarse era poco frecuente y los desodorantes eran desconocidos, las parejas aprendieron a reconocer y encontrar consuelo en el aroma natural del otro. Compartir ropa de cama y objetos personales creaba una intimidad sensorial que unía a las parejas, incluso cuando el contacto físico era imposible. El papel del tacto en los matrimonios medievales iba mucho más allá del contacto sexual. El simple acto de acicalarse, quitarse los piojos, curar heridas o aplicar remedios herbales brindaba a las parejas oportunidades para una conexión física tierna, tan necesaria como íntima. Estos gestos de cariño se realizaban a menudo en presencia de otros miembros de la familia, lo que los hacía aceptables en público, al mismo tiempo, significativos en privado. La comprensión medieval de la fertilidad y la concepción influyó en las relaciones íntimas de maneras que crearon presión y oportunidad. La creencia de que la concepción requería el placer femenino significaba que los esposos tenían incentivos para asegurar la satisfacción de su esposa. Pero también creaba presión para actuar en circunstancias que distaban de ser ideales. El momento de los encuentros íntimos a menudo debía coordinarse con el ciclo menstrual de la mujer, lo que añadía otra capa de complejidad a una situación ya de por sí difícil. La práctica de la anticoncepción medieval, aunque oficialmente condenada por la Iglesia, creó redes clandestinas de conocimiento y apoyo mutuo entre las mujeres casadas. El intercambio de remedios herbales, estrategias para determinar el momento oportuno y otras técnicas para prevenir el embarazo se realizaba en conversaciones susurradas entre amigas y familiares de confianza. Esta red clandestina de conocimiento proporcionaba a las parejas cierto grado de control sobre su vida reproductiva, incluso dentro de las limitaciones de la doctrina religiosa. La comprensión medieval de los sueños y su significado influyó en las relaciones íntimas de maneras que reflejaban tanto la comprensión psicológica como la convicción teológica. Se creía que los sueños revelaban la voluntad divina, la tentación demoníaca o los deseos ocultos del corazón. Las parejas solían compartir sus sueños, creando una intimidad que trascendía las limitaciones físicas de su vida diaria. El papel de la narración en la cultura medieval brindó a las parejas otra vía para una conexión íntima. Compartir relatos, ya fueran parábolas religiosas, baladas románticas o historias familiares, les brindaba oportunidades para expresar sus valores, miedos y esperanzas de maneras que podrían ser difíciles de comunicar directamente. El acto de escuchar la voz de la pareja en la oscuridad, incluso rodeados de familiares dormidos, creaba una forma de intimidad auditiva privada y profunda. La práctica medieval de la peregrinación ofrecía a las parejas casadas oportunidades únicas de intimidad que eran imposibles en su vida diaria. El viaje a los lugares sagrados a menudo requería semanas o meses de viaje, durante los cuales las parejas podían experimentar un grado de libertad de la supervisión familiar y comunitaria, inimaginable de otro modo. Las dificultades compartidas del viaje, dormir bajo las estrellas, caminar largas distancias, afrontar peligros juntos, crearon lazos de dependencia mutua y experiencias compartidas que profundizaron su íntima conexión. Las exigencias físicas de la peregrinación también crearon razones legítimas para que las parejas cuidaran su cuerpo de maneras que serían inapropiadas en sus comunidades de origen. El tratamiento de las ampollas en los pies, el compartir la escasa comida y agua, y la necesidad de brindar consuelo durante enfermedades o lesiones crearon oportunidades para el servicio y el cuidado íntimos. La dimensión espiritual de la peregrinación añadió un nuevo nivel a estas experiencias. La creencia de que el viaje en sí era una forma de penitencia y purificación espiritual significaba que las parejas podían abordar su relación física con un sentido de propósito religioso y bendición divina. El logro del objetivo de la peregrinación, llegar al lugar sagrado,
A menudo se celebraba con expresiones de alegría y gratitud que incluían intimidad física. La concepción medieval del matrimonio como sacramento implicaba que se creía que las relaciones íntimas tenían dimensiones tanto espirituales como físicas. Este marco teológico proporcionaba a las parejas un vocabulario para hablar de su relación que trascendía la mera atracción física. La creencia de que el amor conyugal era un reflejo del amor divino creaba posibilidades para una conexión emocional y espiritual más profunda. La práctica de la dirección espiritual, donde las parejas casadas buscaban la guía de consejeros religiosos, creó canales formales para hablar de las relaciones íntimas dentro de un marco religioso. Si bien estas conversaciones solían tenerse por separado, proporcionaban a las parejas un vocabulario y una comprensión comunes sobre el significado espiritual de su relación física. La comprensión medieval del cuerpo como templo del Espíritu Santo creó actitudes complejas hacia la intimidad física. La creencia de que el cuerpo era sagrado implicaba que las relaciones íntimas debían llevarse con reverencia y respeto, pero también generaba ansiedad ante la posibilidad de placer pecaminoso. Las parejas debían sortear estas complejidades teológicas mientras mantenían su conexión física y emocional. El papel de la confesión en la vida espiritual medieval implicaba que las relaciones íntimas estaban sujetas al escrutinio y la guía clerical. El requisito de confesar los pecados sexuales a un sacerdote generaba una presión adicional sobre las parejas, para que se ajustaran a las expectativas religiosas. Pero también les brindaba oportunidades de recibir guía y absolución en sus luchas con el deseo y la tentación. La práctica medieval de la amistad espiritual creó dinámicas complejas en los hogares que influyeron en las relaciones matrimoniales. Estos intensos vínculos emocionales entre personas del mismo sexo propiciaron la conexión intelectual y espiritual que complementó las relaciones conyugales. El equilibrio entre la amistad espiritual y la intimidad conyugal requería un manejo cuidadoso para evitar celos o escándalos sociales. Los patrones estacionales de la observancia religiosa medieval crearon ritmos naturales de intimidad y abstinencia que las parejas debían aprender a gestionar. La designación por parte de la Iglesia del Adviento, la Cuaresma y otros periodos como inapropiados para las relaciones matrimoniales exigía a las parejas desarrollar estrategias para mantener la conexión emocional durante la separación física. La comprensión medieval del sufrimiento como camino hacia el crecimiento espiritual influyó en la forma en que las parejas abordaban los desafíos de las relaciones íntimas. La creencia de que las dificultades podían conducir a una mayor comprensión espiritual implicaba que las parejas podían interpretar sus dificultades con la privacidad y la intimidad como oportunidades para el desarrollo espiritual, en lugar de simplemente como problemas por resolver. La práctica del misticismo medieval creó modelos alternativos de relación íntima que desafiaron las nociones convencionales del matrimonio. El ejemplo de los matrimonios espirituales, donde las parejas renunciaban a las relaciones físicas pero mantenían vínculos emocionales, proporcionó a algunas parejas marcos para comprender su relación en términos puramente espirituales. El papel de la familia extensa en los hogares medievales creó complejas redes de obligaciones y afecto que influían en las relaciones íntimas. La presencia de padres, hermanos y otros familiares obligaba a las parejas a compaginar sus necesidades privadas con las responsabilidades y expectativas familiares. La práctica medieval del acogimiento familiar, en la que los niños eran enviados a otros hogares para su educación y formación, planteaba dificultades adicionales para mantener los vínculos familiares y las relaciones íntimas. La decisión de enviar a un niño lejos de casa solía estar motivada por consideraciones económicas o sociales, pero también creaba oportunidades para que las parejas redescubrieran su relación sin la presencia constante de los niños. Los patrones migratorios estacionales de la vida medieval crearon oportunidades adicionales de privacidad e intimidad. El traslado del ganado a los pastos de verano, los viajes necesarios para el comercio y las exigencias estacionales de los diferentes tipos de trabajo, generaron cambios temporales en la composición del hogar que las parejas aprendieron a anticipar y aprovechar. La concepción medieval de la hospitalidad exigía que las familias recibieran a viajeros e invitados en sus hogares, a menudo durante periodos prolongados. Estas obligaciones planteaban desafíos adicionales para mantener la privacidad conyugal, pero también brindaban oportunidades para que las parejas demostraran su unidad y compañerismo en la gestión de las responsabilidades domésticas. La práctica del entretenimiento medieval, música, baile, narración de cuentos y juegos, brindaba a las parejas oportunidades de interacción lúdica, tanto pública como significativa en privado.
La risa y la alegría compartidas de estas actividades creaban vínculos emocionales que fortalecían las relaciones íntimas. La comprensión medieval de los roles de género influyó en las relaciones íntimas creando tanto restricciones como oportunidades. La expectativa de que las esposas debían ser sumisas a sus esposos generó desequilibrios de poder que afectaron las relaciones íntimas, pero también proporcionó marcos claros para comprender las obligaciones y expectativas mutuas. La práctica del cortejo medieval, incluso en matrimonios concertados, creó oportunidades para que las parejas desarrollaran vínculos emocionales antes y después de la boda. El intercambio de regalos, compartir comidas y el aumento gradual del contacto físico brindaron a las parejas maneras de construir intimidad dentro de marcos socialmente aceptables. La concepción medieval del amor como una virtud que debía cultivarse, más que como un simple sentimiento que experimentarse, influyó en la forma en que las parejas abordaban sus relaciones íntimas. La creencia de que el amor podía cultivarse mediante la práctica y la intención implicaba que las parejas podían esforzarse por fortalecer sus vínculos incluso cuando las circunstancias dificultaban la expresión espontánea. El papel de las mujeres medievales en la gestión de la economía doméstica creó oportunidades para una relación íntima que trascendía la simple atracción física. La responsabilidad compartida de gestionar los recursos, planificar el futuro y mantener el bienestar familiar creó vínculos de dependencia y respeto mutuos que fortalecieron las relaciones íntimas. La práctica de la medicina medieval creó oportunidades únicas para el cuidado íntimo y la conexión. El tratamiento de enfermedades y lesiones a menudo requería que las parejas cuidaran sus cuerpos de maneras necesarias e íntimas. El conocimiento de los remedios herbales, la aplicación de tratamientos y el consuelo durante el sufrimiento crearon oportunidades para una conexión física tierna. La comprensión medieval de la muerte y su inevitabilidad influyó en las relaciones íntimas de maneras que crearon urgencia y aceptación. La constante presencia de la mortalidad obligaba a las parejas a encontrar maneras de expresar su amor y compromiso dentro de las limitaciones de una vida incierta y circunstancias impredecibles. La práctica de los ritos funerarios medievales creó oportunidades formales para que las parejas expresaran su dolor y amor de maneras que fueran tanto públicamente aceptables como privadamente significativas. Los rituales de duelo, el intercambio de recuerdos y el consuelo durante el duelo crearon oportunidades para una conexión íntima en momentos de profunda pérdida. La comprensión medieval de la resurrección y la vida eterna influyó en las relaciones íntimas al proporcionar a las parejas marcos para comprender que su vínculo trascendía las limitaciones terrenales. La creencia de que el matrimonio era una institución temporal que se transformaría en el más allá generó actitudes complejas respecto a la importancia y el significado de las relaciones íntimas. El papel de los gremios y las asociaciones profesionales medievales creó niveles adicionales de obligación social que influían en las relaciones íntimas. La participación en las actividades gremiales, el mantenimiento de las relaciones profesionales y el cumplimiento de las normas del oficio exigían a las parejas equilibrar sus necesidades privadas con sus responsabilidades públicas. La práctica del aprendizaje medieval creó dinámicas domésticas únicas que influyeron en las relaciones íntimas. La presencia de jóvenes de otras familias, las responsabilidades de los amos y las amas hacia sus hijos a su cargo y las complicaciones emocionales de las relaciones quasi parentals moldearon el contexto de la intimidad conyugal. Los patrones estacionales de la guerra medieval planteaban desafíos para mantener relaciones íntimas que iban mucho más allá de la simple separación física. La partida de los hombres a campañas militares, la llegada de soldados en busca de refugio y la constante amenaza de violencia influían en la forma en que las parejas vivían su vida privada. La comprensión medieval del honor y la reputación influyó en las relaciones íntimas de maneras que trascendieron con creces el ámbito privado. La necesidad de mantener la posición social, evitar el escándalo y proteger el honor familiar generó presiones adicionales sobre las parejas para que se ajustaran a las expectativas de la comunidad, manteniendo al mismo tiempo sus vínculos privados. La práctica del comercio medieval creó oportunidades para que las parejas colaboraran, fortaleciendo así sus relaciones íntimas. La gestión de tiendas, la participación en los mercados y el desarrollo de las relaciones con los clientes exigían que las parejas funcionaran como socios económicos, además de románticos. La comprensión medieval de la educación y su importancia para el progreso familiar planteaba desafíos adicionales para las relaciones íntimas. La decisión de invertir en la educación de los hijos, la elección de tutores o escuelas y la gestión de los gastos educativos exigían a las parejas equilibrar sus
Necesidades privadas con las responsabilidades familiares. El papel del derecho medieval en la regulación de las relaciones íntimas creó marcos formales para comprender las obligaciones y los derechos conyugales. Los requisitos legales para el consentimiento, la regulación del divorcio y la anulación, y la aplicación de los derechos de propiedad influyeron en la comprensión que las parejas tenían de su relación y sus obligaciones mutuas. La práctica de los impuestos medievales creó presiones económicas adicionales que influían en las relaciones íntimas. La necesidad de pagar impuestos, diezmos y otras obligaciones exigía a las parejas colaborar para administrar sus recursos y planificar sus obligaciones financieras. La comprensión medieval de la movilidad social y sus posibilidades influyó en las relaciones íntimas al crear objetivos y aspiraciones compartidas. La esperanza de progreso, la búsqueda de oportunidades y la gestión de las relaciones sociales exigían que las parejas funcionaran como socios estratégicos, además de como parejas románticas. El papel de la tecnología medieval en la vida cotidiana creó oportunidades para que las parejas colaboraran, fortaleciendo así sus relaciones íntimas. El manejo de las herramientas agrícolas, el mantenimiento de los electrodomésticos y la adaptación a los cambios tecnológicos exigían que las parejas funcionaran como socios prácticos, además de compañeros emocionales. La práctica de la conservación de registros medievales creó una documentación formal de las relaciones íntimas, que proporciona a los historiadores modernos una perspectiva de la vida cotidiana de las parejas medievales. La preservación de contratos matrimoniales, acuerdos de propiedad y cartas personales contribuye a nuestra comprensión de cómo las parejas medievales gestionaban sus relaciones íntimas. Las celebraciones estacionales de la vida medieval brindaban oportunidades excepcionales para que toda la comunidad relajara las restricciones sociales habituales. Estos festivales solían incluir bailes, bebidas y rituales de cortejo que permitían a las parejas casadas expresar su afecto con mayor franqueza de lo habitual. La comprensión medieval de la música y su papel en la expresión de emociones proporcionó a las parejas lenguajes adicionales para la comunicación íntima. Compartir canciones, participar en interpretaciones musicales y usar instrumentos musicales crearon oportunidades para que las parejas conectaran a niveles emocionales que trascendían las limitaciones del lenguaje hablado. La práctica de la correspondencia epistolar medieval, para quienes sabían leer y escribir, creaba oportunidades para una comunicación íntima que trascendía la separación física. El intercambio de mensajes escritos, la preservación de la correspondencia y el desarrollo de códigos y referencias privadas proporcionaban a las parejas maneras de mantener su conexión incluso cuando las circunstancias las separaban. La comprensión medieval de la astronomía y su influencia en los asuntos humanos creó marcos adicionales para comprender las relaciones íntimas. La creencia de que los movimientos celestes afectaban el comportamiento y las emociones humanas proporcionó a las parejas explicaciones sobre los ritmos y cambios en su relación que trascendían las simples preferencias personales. El papel de la superstición medieval y las creencias populares en la vida cotidiana crearon nuevas capas de significado y rituales en torno a las relaciones íntimas. Estas creencias, desde amuletos contra la infertilidad hasta augurios de buena fortuna, moldearon la forma en que las parejas percibían y gestionaban sus vínculos íntimos. El uso de amuletos, la observancia de días afortunados y desafortunados y la práctica de rituales de protección proporcionaron a las parejas formas de comprender e influir en su conexión íntima. La práctica medieval de regalar creaba oportunidades para que las parejas expresaran su afecto de maneras tanto públicamente aceptables como privadamente significativas. El intercambio de objetos personales, la creación de objetos artesanales y la provisión de alimentos o dulces especiales servían como lenguajes de amor que podían operar dentro de las limitaciones de las expectativas sociales medievales. La comprensión medieval de la memoria, y su importancia para el mantenimiento de las relaciones, generó presiones adicionales y oportunidades para una conexión íntima. La necesidad de recordar fechas importantes, experiencias compartidas y obligaciones mutuas exigía a las parejas mantener un compromiso activo con su historia de relación y su identidad compartida. La narración de historias proporcionó a las parejas maneras de crear narrativas compartidas sobre su relación, fortaleciendo así su vínculo íntimo. El desarrollo de chistes privados, el intercambio de historias familiares y la creación de una mitología mutua ofrecieron a las parejas maneras de comprender su relación como única y especial. Los ritmos estacionales de la vida religiosa medieval reflejaban la comprensión de la Iglesia sobre los momentos apropiados para los diferentes tipos de actividad espiritual y física. La observancia de días festivos,
días de ayuno y periodos de penitencia influía en la forma en que las parejas experimentaban la intimidad en el contexto más amplio de la vida cristiana. Las comunidades medievales sustentaban las relaciones individuales mediante redes de obligación y ayuda mutuas. La participación en actividades comunitarias, el apoyo mutuo y el mantenimiento de las relaciones vecinales exigían a las parejas equilibrar sus necesidades privadas con sus responsabilidades públicas. La resolución de disputas ofrecía mecanismos formales para abordar los conflictos en las relaciones íntimas. La mediación, la intervención de las autoridades religiosas y la aplicación del derecho consuetudinario proporcionaban a las parejas vías para resolver sus diferencias sin destruir su vínculo. La comprensión medieval de la virtud influyó en las relaciones íntimas al ofrecer objetivos y normas de comportamiento compartidos. La búsqueda de las virtudes cristianas, la evitación del pecado y el desarrollo del carácter moral crearon marcos para comprender el propósito y el significado de la intimidad conyugal. La literatura y su representación del amor y el romance establecieron expectativas culturales para las parejas. El amor cortés, la devoción romántica y la exploración de la pasión frente al deber proporcionaron a las parejas vocabulario para interpretar sus propias experiencias. La peregrinación creó oportunidades para que las parejas profundizaran su vínculo en nuevos contextos. Viajes compartidos, objetivos comunes y una libertad temporal de las restricciones sociales permitieron a las parejas redescubrir y fortalecer su conexión. Las prácticas de sanación vinculadas al bienestar espiritual influyeron en la intimidad al brindar a las parejas la oportunidad de cuidarse mutuamente de maneras prácticas y emocionalmente significativas. Tratar la enfermedad, brindar consuelo durante el sufrimiento y celebrar la recuperación fomentaron el servicio mutuo y la cercanía. La vida agrícola imponía ritmos de trabajo estacionales que moldeaban las relaciones íntimas. Las temporadas de siembra y cosecha, el relativo ocio del invierno y la renovación de la primavera presentaban distintos desafíos y oportunidades para mantener la cercanía. El tiempo en sí se experimentaba de forma orgánica, determinado por el sol, las campanas de la iglesia y los ciclos naturales, lo que creaba oportunidades espontáneas de intimidad y al mismo tiempo dificultaba la planificación anticipada. La hospitalidad ofrecía a las parejas la oportunidad de demostrar unidad. Recibir a los invitados, proporcionar comida y alojamiento, y mantener la armonía familiar requería que las parejas trabajaran juntas, preservando su conexión privada. El clima y sus efectos en la vida cotidiana añadieron más contexto a la intimidad. Adaptarse a las adversidades estacionales o celebrar las buenas condiciones influyó en cómo las parejas experimentaban la cercanía en tiempos de supervivencia y prosperidad. Los animales en la vida cotidiana moldearon las responsabilidades y el cuidado compartidos. El manejo del ganado, los animales de trabajo y las mascotas brindaron a las parejas la oportunidad de expresar juntos sus instintos de crianza. La artesanía invitaba a los socios a colaborar en actividades prácticas y artísticas. La creación de objetos para el hogar, el mantenimiento de herramientas y el desarrollo de habilidades fortalecieron su colaboración mediante el esfuerzo compartido. La apreciación de la belleza, la música, el arte y la estética, proporcionó a las parejas formas de conectarse más allá de la necesidad práctica y celebrar juntos las dimensiones más refinadas de la vida. Las festividades estacionales y religiosas ofrecían contextos para expresar unidad y cumplir con las obligaciones sociales. Participar en las tradiciones comunitarias profundizaba los vínculos públicos y privados. Abrazar el misterio añadió asombro a la intimidad. La aceptación de lo desconocido, la apreciación de los momentos inexplicables y la reverencia por lo que trasciende la razón enriquecieron la experiencia compartida de las parejas. La oración y la meditación crearon prácticas espirituales compartidas. Asistir a servicios religiosos, observar devociones privadas y desarrollar disciplinas espirituales permitieron a las parejas conectar a niveles trascendentales. El simbolismo de la luz y la oscuridad otorgaba un significado sagrado a la intimidad física. La luz como presencia divina, la oscuridad como misterio y peligro, y la interacción entre la iluminación y la sombra ofrecían ricas metáforas para su conexión. El silencio mismo se convirtió en un lenguaje de intimidad. La comunicación sin palabras, los momentos de tranquilidad compartidos, el tacto, los gestos y la comprensión intuitiva permitieron a las parejas conectar más allá de las palabras. El trabajo y las labores cotidianas se integraron al matrimonio, propiciando la colaboración. Compartir tareas, coordinar esfuerzos y alcanzar objetivos comunes se convirtieron en actos de amor y apoyo mutuo. Entender el hogar como espacio sagrado subrayó la importancia del entorno. Organizar los espacios habitables,
crear belleza dentro de ciertos límites y establecer rutinas y tradiciones expresaban el compromiso con la vida en común. La observancia de los días santos y las liturgias estacionales dentro de la práctica religiosa medieval permitía a las parejas conectarse espiritualmente mientras cumplían roles de fe y comunitarios. Ver el amor como una peregrinación ofrecía una poderosa metáfora del matrimonio. Aceptar las dificultades, celebrar los hitos y valorar el viaje tanto como el destino enmarcaba la intimidad como una aventura sagrada. Y así, mientras yace una vez más en esa cabaña de Yorkshire en el año 1347 después de Cristo, escuchando el aullido del viento a través de las paredes de madera y sintiendo la mano callosa de su marido encontrar la suya debajo de la áspera manta de lana, comprende algo que siglos de privacidad y lujo tal vez hayan olvidado. La intimidad nunca se trató del espacio que tenía, sino del espacio que creaba. El amor nunca se trató del silencio que se podía comprar, sino de la comprensión que se podía construir en medio del ruido. En un mundo donde la privacidad era imposible, las parejas descubrieron que la verdadera intimidad no residía en el aislamiento, sino en la decisión de ser tiernos a pesar de los testigos, de susurrar secretos que todos podían oír, pero solo los amantes podían entender, y de encontrar lo sagrado en el instante absolutamente cotidiano en que dos corazones latían tan cerca como para compartir el mismo aliento, la misma esperanza, el mismo desafío silencioso a un mundo que les ofrecía todo menos soledad. De alguna manera, eso era suficiente.